Váyase conmigo a la palabra del Señor, libro de los Hechos, capítulo 12, versículo 1. Vamos a ministrar tiempo de las ofrendas y los diezmos al final, hermano. Oigamos la palabra del Señor esta noche y pidámosle al Señor que nos hable al corazón, que nos hable a nuestra vida. Bendito el nombre del Señor. Libro de los Hechos, capítulo 12, versículo 1. Dice la palabra del Señor, dígame un amén fuerte. Amén. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba, ¿dónde estaba, hermanos? Custodiado en la cárcel. Pero terminemos leyendo esto. Pero la iglesia, dígame lo que dice ahí, ¿cómo estaba la iglesia? Pero la iglesia hacía sin parar, sin detenerse, oración a Dios por él. Tomen asiento esta noche, hermanos. Padre, bendícenos esta noche con tu palabra. Háblanos al corazón, Señor. Te pido que mediante esta palabra esté siendo predicada. Señor, esta palabra penetre en nuestro corazón. Dame el denuedo, la sabiduría, Señor, y la gracia para poderla predicar esta noche. Que no lo haga en mis fuerzas, sino que lo haga en tu precioso nombre, en tu nombre, en el nombre que es sobre todo nombre. Te lo pedimos esta noche. Amén y amén. Bendito el nombre del Señor. Quiero hablar esta noche, hermanos, en este estudio de algo que poco se practica en la iglesia, y le digo y le explico por qué poco esto se vive en la iglesia, porque se vuelve simplemente en un decir y no en un hacer. ¿A qué se refiere, pastor? A la oración intercesora. Creo que todos podemos entender, hermanos, a qué nos referimos cuando hablamos de intercesión. Intercesión, hermano, es el hecho de abogar por otro. Así sencillamente, un concepto o una definición de la palabra intercesión es abogar por otra persona, es decir, ponernos en la necesidad de la otra persona. Y en el caso, en el término espiritual, la intercesión es orar y ponernos la carga de nuestro hermano y ponerla en nosotros mismos. Todos en alguna ocasión le hemos dicho a alguien, hasta su servidor, hermana, hermano, por favor, ore por mí. ¿Verdad que sí, hermano? Que todos aquí somos necesitados de la oración. Entonces, hermanos, todos en algún momento le hemos dicho a alguien, hermano, por favor, le pido que ore por esto. Y nosotros escuchamos a la persona, pero en la práctica no lo hacemos. En la práctica nosotros no lo hacemos. Y una de las razones por qué no lo hacemos es porque ni tan siquiera oramos por nosotros. Amén. Eso es el primer factor que hay. Si ni tan siquiera nos tomamos 5 minutos para orar por nuestra vida y por nuestras necesidades, mucho menos lo vamos a hacer por alguien más. Amén. Entonces le decimos a la persona, hermana, yo voy a estar orando. Y hasta algunos son más atrevidos y le dicen, voy hasta ayunar, le dicen, ¿verdad? Con que ni ayuna, hermano, para hacer dieta, mucho menos va a ayunar por la carga del otro. Pero, oiga bien esto, y no lo hacemos, hermano,
le restamos el poder a la oración intercesora porque es algo que poco vivimos dentro de la iglesia. Y quiero hablar esta noche, hermanos, de la oración intercesora. Y cuando leemos este pasaje en la Escritura, en Hechos capítulo 12, encontramos a una iglesia pasando por una prueba muy dura, hermanos. ¿Y qué prueba era esta, hermanos? Su pastor, porque Pedro era uno de los pastores, hermano. Siendo un apóstol, era uno de los pastores que tenía a cargo la iglesia, aquella iglesia naciente, aquella iglesia, hermanos, que donde Pedro había predicado y 5,000 personas se habían convertido. ¿Qué cree que se hicieron esas 5,000 personas, hermano? Pedro tuvo que comenzar a pastorearlas. Después se convirtieron 3,000. Pedro tuvo que comenzar a pastorearlas. Y yo me imagino la iglesia de Pedro, hermano. Una iglesia llena del poder del Espíritu Santo, hermanos. Una iglesia viva, una iglesia, hermanos, que se caracterizaba por hechos, prodigios, milagros y maravillas. Así era la iglesia donde pastoreaba Pedro. Pero en los tiempos de Herodes, hermano, al ver que el cuerpo de Cristo y los creyentes estaban multiplicando, Herodes dice: no puedo permitir que esto continúe así. Tengo que prenderlos, tengo que matarlos, tengo que parar esto. Y comienza una persecución contra los creyentes en aquel tiempo. Y por eso es que la iglesia comienza a sufrir una de las persecuciones más grandes de la historia. Son perseguidos, son muertos a espadas. Y uno de ellos es Jacobo, hermanos, el hermano de Juan, el discípulo amado de nuestro Señor Jesucristo. Pero en esa misma ocasión también prenden a Pedro. ¿Con qué idea, hermanos? Con quitarle la vida. Herodes sabía que Pedro había sido uno de los hombres que había caminado con Jesús, un hombre que estaba revolucionando todo el entorno religioso de aquel tiempo. Y Herodes dice: hay que quitarle la vida, vamos a matarlo. Y lo prenden. Y yo, cuando leo detenidamente, pienso que Herodes no lo quiso matar al momento por el tiempo de la fiesta. Y dijo: lo voy a capturar, porque esto va a congraciarme con los judíos. Porque usted sabe, los judíos ortodoxos, el Sanedrín judío y los fariseos religiosos de aquel tiempo querían un show mediático. Querían algo, hermanos, querían una víctima, querían algo en lo cual ellos sentir. Dice: Herodes está, hermanos, congraciándose con nosotros. Y no lo matan en ese momento, sino que se lo llevan, óigame bien esto, se lo llevan a una cárcel. Allá lo tienen. Y sabían que Pedro era alguien valioso. Diga conmigo: alguien valioso. Tan valioso era Pedro que le asignan guardias especiales. No lo mandaron con cualquier carcelero, sino que hasta doble turno hacían. Lea lo que dice ahí la palabra del Señor. Dice que lo llevaron a la cárcel, y estando en la cárcel, Pedro era custodiado por 4 grupos de 4 soldados cada uno. Qué importante era Pedro, hermanos. Herodes sabía que Pedro era alguien valioso y era alguien clave para el mover de Dios en la iglesia de aquel tiempo. Y lo meten a la cárcel con la idea posteriormente de quitarle la vida, de matarlo a espada. Pero en el verso 5 dice: así que Pedro, dice la escritura, estaba, léalo conmigo por favor, estaba custodiado en la cárcel. Pero dice: ¿cómo estaba la iglesia? ¿Cómo estaba la iglesia? La iglesia estaba intercediendo. ¿Qué estaba haciendo la iglesia? Intercediendo. ¿Y de qué manera intercedían? Sin cesar. Quiero hablar esta noche de la oración intercesora. Muchos no hemos comprendido el poder y el alcance que tiene la oración intercesora. Mientras Pedro estaba en una cárcel siendo tan bien custodiado, la iglesia estaba doblando rodillas. ¿Cómo oraba la iglesia? En primer lugar, hermanos, la oración intercesora que se hace por alguien tiene que ser una oración sin cesar. Como pastor, es decir, una oración constante. Si había
4 grupos de 4 hombres custodiando a Pedro, la iglesia también se había organizado levantando grupos de oración de tal hora a tal hora, hermanos. Así como tan grande era la prueba, tan grande también era el poder de la oración que estaban levantando. Entre más grande sea tu prueba, hermanos, entre más oscura y más profunda sea tu cárcel, más oración intercesora tienes que levantar. ¿Cuántos dicen amén aquí, hermano? ¿Qué hizo la iglesia? Entonces el micrófono nos está fallando un poquito. Esta bocina siento que está afectando. Entonces, ¿qué hizo la iglesia? La iglesia se organizó. Se organizó. Cuando hay una necesidad y tenemos la necesidad de orar por alguien, tenemos que proponernos una cosa: orar hasta ver el milagro. Oiga bien, la iglesia se organiza orando sin cesar. ¿Por qué dice sin cesar, hermano? Porque la iglesia estaba decidida a orar hasta ver el milagro. Una característica de toda oración intercesora es que no cesa hasta ver el milagro. ¿Cuántos aquí, hermanos, se han atrevido alguna vez y le han dicho al Señor: Señor, voy a orar por esto y no voy a dejar de hacerlo hasta que vea el milagro? ¿Sabe que pocos? Pero a mí me encanta la gente determinada que dice: voy a orar hasta que ese trabajo se me conceda. Voy a orar hasta que esa puerta se abra. Y ahí están orando, hermanos. Y ahí están orando. Y ahí están orando. Y ahí están intercediendo. Y ahí están clamando. Y no dejan de hacerlo. Si el enemigo se organiza, organízate tú también. La oración intercesora, yo me imagino a las hermanas de aquel tiempo. Ahí estaba Lidia. Ahí estaban los demás discípulos. Ahí estaban todas aquellas mujeres, hermanos, orando, clamando: Señor, liberta a Pedro, libértalo, Padre, libértalo, libértalo, Padre, rompe esas cadenas. Estaban orando. Y la otra cualidad, hermano, es que primero, tome nota de esto: hay que orar sin cesar. La palabra sin cesar significa, hermanos amados, que quiere decir que estaban orando sin detenerse, sin parar, y lo hacían con diligencia. Esto es importante, hermano. Cuando oremos por alguien o por algo, tenemos que hacerlo con diligencia. La diligencia conlleva entendimiento. No nos pongamos solamente a orar, oiga bien esto, por favor, como que somos un perico, hermano. El perico habla y canta, pero no sabe lo que habla ni lo que canta. Y algunos: Señor, te pido, Padre, que me dé. Hasta dormidos oran uno, hermano. Y ni saben lo que están hablando. Pero ellos estaban diligentes, estaban ahí clamando, estaban organizados. Bueno, las hermanas de cafetería van a orar de 2 a 3 de la mañana, aleluya. Queremos ver la gloria de Dios. Cafetería de 2 a 3. Ujieres de 3 a 4 de la madrugada. De 1 a 2 el ministerio de alabanza. Diáconos de 12 a 1. Toda la iglesia. Vamos a ver en qué horario se va a meter usted, hermano. Ay, pastor, déjeme ahí tipo 11 de la mañana. No sea haragán, hermano. La iglesia se organizó. La iglesia se comenzó a clamar y comenzaron a orar, hermanos, organizados, sin cesar, pidiendo, con la fe de que esa oración no iban a desistirla hasta ver el milagro. Yo quiero desafiarte esta noche. ¿No será que te has cansado tan rápido de la oración? Algunos un día, 2 días, 3 días oramos y se nos mató la fe. Dios no me va a contestar. Y nos entra, hermanos, una incredulidad y un desánimo en la oración. Pero esta iglesia no paró, hermanos. La iglesia fervientemente estaba orando hasta que algo suceda. Hay un testimonio de una hermana que yo escuché hace mucho tiempo, enferma. Iba donde el médico, no recuerdo qué era lo que esta hermana tenía, pero una enfermedad muy complicada en su cuerpo. El médico le había dicho que se acostumbrara a vivir con su enfermedad y que se acostumbrara a las pastillas de por vida,
porque eso la iban a mantener. Y al principio ella comenzó a seguir el tratamiento, pero un día se cansó y le dijo al Señor: Señor, yo no quiero seguir con esto. Siento que esto, en lugar de ayudarme, me empeora. Así que yo quiero, Señor, pedirte que me sanes. Quiero pedirte que me sanes. Y comenzó a pedirle al Señor una sanidad. Y le dijo: desde este día voy a dejar de tomar las pastillas, Señor, pero quiero pedirte que me sanes. Y no voy a dejar de orar, Señor, hasta que tú me sanes. Y esta hermana comenzó a orar día tras día, día tras día. Aún cuando dejó de tomar las pastillas, comenzó a sentir el malestar y el decaimiento en su cuerpo. Pero ella siguió orando, siguió orando, siguió orando, siguió clamando. La oración la continuaba. Se levantaba de madrugada, se acostaba de noche orando: sáname, 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 sáname. Hasta el día, hermanos, en que esa mujer recibió una sanidad total. Cuando va nuevamente donde el médico, esta mujer confiada, diciéndole: mire, tengo tantos meses de no tomarme las pastillas. El médico se quedó sorprendido, porque le digo: no entiendo cómo es que estás viva. ¿Sabe por qué estoy viva? Porque Dios me ha sanado. Es que la oración tiene poder, hermanos. Esta iglesia sabía el poder que tenía la oración. Sabía, hermano, el poder. A veces nosotros ignoramos el tremendo poder que tiene la oración. Mire, hermano, si entendiéramos esto, usted y yo hace ratos que hubiéramos recibido los milagros. Hace ratos, hace tiempos que hubiésemos recibido lo que pedimos, pero no tenemos fe. Mire, si usted comenzara a interceder por algo o por alguien, yo le aseguro, hermano, que esa persona ya estuviera en los pies de Cristo. Yo le aseguro que ese milagro se hubiera obrado. ¿Cuántas madres están aquí que llevan años quizás intercediendo por sus hijos, pero no han dejado de orar? Ahí están. No, yo sé que un día, y ahí están con esta fe y están orando. No, mi hijo, están orando por sus esposos, están orando por peticiones, y ahí están. En nuestra familia todos nos convertimos a Cristo hace mucho tiempo, hace 20 años atrás. Venimos al Señor. Pasaron los años, pero un miembro de nuestra familia, nuestro querido tío Juan, hermano de mi mamá, no quería convertirse. Era la oveja negra, hermanos. Cuando el Señor me llamó al ministerio y les dije en mi familia que me iba a dedicar al ministerio y que el Señor me llamaba a pastorear, Él me llamó aparte y me dijo: hermano, yo te creía más inteligente, me dijo, no cometas tal torpeza. Y me dijo un montón de cosas bien fuertes. Y yo le dije: tío, usted no entiende las cosas de Dios y no me va a entender esto. Y me dijo: yo quiero que entiendas. Y me comenzó a decir un montón de cosas, hermano, como diciendo: eso es la peor decisión que vas a hacer en tu vida. Pues en toda nuestra familia comenzamos a orar por él, porque no solamente era el que no se había convertido, sino que era el que nos refutaba y casi que nos odiaba por ser cristianos. Cuando le mencionábamos a Dios, se ponía a hacernos burla. Era ese miembro de la familia que no se convierte, pero no es el problema que no se ha convertido, sino que nos hace la vida imposible. Los aleluya, que te bendiga Dios. Y ahí nos venía diciendo, cuando nos pasaba algo: ya vi, ¿por qué no le piden a su Dios, pues? Y mi mamá le decía: ya vas a ver que el Señor nos va a responder. Y comenzamos a orar. Y un día nos dijimos todos: oremos hasta que se convierta. Y comenzamos a orar, y Dios comenzó poco a poco a tocarlo. Hasta que un día, hermano, miren cómo son las cosas. Hasta que un día, él tiene un taller de mecánica. Iba a cerrar su taller de mecánica en la noche, subiéndose al carro. Y cuando se va a subir al carro, llegan dos hombres y lo asaltan. Y él se opone al asalto. Los dos hombres armados comienzan a dispararle. Y salieron los disparos, hermano, impactaron ahí. Pero le
ponen la pistola en la cabeza para darle un tiro final. Escuche esto, hermano, y esto es un testimonio tremendo. Cuando le ponen la pistola en la cabeza porque lo iban a matar, la pistola queda trabada. La pistola se entrampó, una escuadra se entrampó. Y cuando la pistola se entrampó, él comenzó a clamar a Dios. Y mientras estaba clamando a Dios, los mismos ladrones le dijeron: ¿cómo te ama Dios? Le dijeron. Los mismos ladrones. Tenés cuello con el de arriba. Y se fueron. No llega contando, ahí se hace esto bulla en la familia. Fíjense lo que me pasó. Y nosotros, tío, el Señor quiere algo con usted. Y hoy le está hablando todavía con misericordia. Dele las palmas al Señor. Así que entienda. Y mire, hermano, como esa carne cuando se le echa bastante sazonador ya andaba blandita. Mira, cuando nos pasan ciertas cosas en la vida, hay que hacernos los blanditos, hermano, porque si no entendemos a esa, entendemos a la más difícil. Algunos en un hospital, hermano, han estado baleados en una cárcel, en una Bartolina, porque no hemos querido entender. Pero, hermano, ese mango ya estaba maduro y para caer. Tío, el Señor lo ha guardado de la muerte, o le da una oportunidad ahora, o ya no habrá una segunda oportunidad. Y comenzamos, hermano, hasta que ese día se convierte al Señor y recibe a Cristo como Jesús y Salvador personal. Mira, hermano, y todos en la familia, la oración tiene poder. Pero es que hicimos hermanos, una cadena masiva, toda la familia, que se convierta. Que se convierta. Hermano, eso hizo la iglesia con Pedro. Otra cosa, hermanos, de la oración es que se tiene que hacer sin cesar. Se tiene que hacer con la fe de que Dios va a obrar. Y lo que oramos hace un momento, hay que pedir específicamente. Señor, dame un esposo. Y Dios te puede poner cualquiera, hermano. Ay, pero ese no lo quería, Señor. Yo lo quería así, rubiecito, ojos azules de 1.90. No, Señor, es que yo la quería pelo liso, colochito. ¿Por qué no le pides específicamente? A veces tenemos, hermano, no sé si es pena o falta de fe, hermano, pero nos hace o tenemos temor de pedirle cosas específicas al Señor. Un día un hermano pidió pero tan específico, le dijo: Señor, dame aunque sea un carrito, Señor, que aunque me deje, Señor, pero dámelo. Y el Señor le dio un carrito y lo andaba dejando en todas partes, hermano. Sí. Por favor, piense bien cuando pide específicamente. Dame un carrito, Señor, que no me vaya a dejar en la calle. Y ahí te va a bendecir el Señor. Muchos no tenemos fe para esto, hermano. ¿Qué pedía la iglesia? Señor, rompe las cadenas. Porque el milagro sucede, hermano. Ya lo vamos a ver adelantito. El milagro sucede que mientras la iglesia está orando, alguien de seguro pidió una cosa sobrenatural. Señor, y quizás un día se pusieron a platicar: ¿y cómo vamos a sacar a Pedro de la cárcel? Estamos orando, pero pidámosle al Señor cómo. ¿Y por qué no le pedimos que mande un ángel, pues? Niña, no seas exagerada, hombre. Por lo menos que el juez abogue por él. No, hombre, un ángel, pidámosle. Mire qué específico. ¿Y qué dice la Biblia más adelante? Que un ángel. ¿Quién llegó a librar a Pedro? De repente Pedro estaba ahí, hermanos, postrado en la cárcel, y le llegan a tocar el hombro. Pedro, vámonos, le dice. Y Pedro piensa que es una visión. ¿Quién sos tú? Le dice: soy el ángel. Seguime, le dice. Pero ¿y los guardias? Venite, que aquí estamos full access, ¿verdad? Aquí nos vamos de un solo. Óigame, alguien le aseguro que de la iglesia que estaba orando se le ocurrió
pedir nada menos y nada más un ángel, fíjese. ¿Cómo la ve usted, hermano? Y a veces nosotros, Señor, poneme un buen abogado. Señor, yo estoy en contra que le pida al Señor que le ponga un buen abogado, o poneme un buen coyote para que me lleve allá a los Estados Unidos, Señor. ¿Por qué no le pedí mejor la visa de un solo, hombre? Si me puede dar un coyote, dame una buena visa. Así se lo digo, hermano. Pidamos específico, no tengamos temor. Claramente, sé tú mi abogado, Señor. Yo sé que hay abogados terrenales, pero representame tú delante de esta gente, hombre. Yo quiero esta noche, hermano, que veamos cómo una iglesia que estaba orando por su pastor, estaba orando ferviente, no se limitó a pedir. Dame una casita, Señor, aunque me tarde 75 años pagándola. ¿Por qué no le pides al Señor, dame una casa, Señor, que me la siembren, que me la regalen, que como sea? Antes de casarme, unos meses antes de casarme, hermano, recuerdo que con mi esposa fuimos a ver, no nos habíamos casado en ese momento, fuimos a ver casas. Y vimos casas, hermano, en Santa Tecla, aquí en Lourdes, en todo. Y cuando vimos los requisitos y todo, bueno, metamos papeles y todo, pero me dicen, usted va a pasar 25 años pagando una tremenda cuota. Y bueno, yo le dije a mi esposa, bueno, veamos, oremos al Señor. ¿Dónde es que el Señor nos va a proveer una casa? Pero en todo ese trámite, hermanos, en todo ese trámite, recuerdo que nuestra oración cambió. Mejor pidámosle al Señor que nos bendiga con una casa, pero ya no una casa comprada, que era algo que nosotros queríamos. A veces uno piensa alquilar, porque al inicio, ¿y por qué no alquilamos? Me decía mi esposa, yo no soy partícipe de alquilar, le dije yo. Mejor de un solo y ahí nos metemos y todo. Pero nuestra oración fue cambiando. Pidámosle al Señor que nos provea. Y antes de casarme, hermanos, por supuesto nos comprometimos. Unos días después del compromiso, voy donde mi papá y recuerdo que le digo, papá, platicamos y todo, aquí vengo y decirle, papá, me voy a casar, me he comprometido hace un par de semanas, me voy a casar y quiero que usted lo sepa, quiero que usted nos apoye, ¿verdad? Estamos ya organizando la boda y todo esto y todo, hermanos, todo. Y en eso recuerdo que mi papá se levanta y se va, hermanos, a su cuarto. Ahí en su cuarto, él toda la vida ha tenido su archivo donde guarda sus cosas. Y yo dije, bueno, entró al cuarto y oía que buscaba, cuando de repente llega a la sala donde yo estaba sentado y me dice, hijo, toma. Y venía con un manojo de llaves. Y esas llaves, papi, son de tu casa, me dice. ¿Cómo? Le digo yo. ¿Te acordás la casa que tengo al otro lado? De las palmas al Señor. La casa que tengo al otro lado me la acaban de dejar. La tuvo alquilada, oiga bien esto, por más de 20 años. Por más de 20 años estuvo alquilada esa casa. Diferentes personas nunca se la habían dejado. Es decir, se iba uno al siguiente día porque ya estaba el otro. Así que ahí está, aquí está tu casa. Anda, vela. Vas a tener que reconstruirla, ponerla a tu gusto, hacer todo aquí. Faltaban un par de meses para la boda y yo, papá, de verdad, sí, ahí está, llévate las llaves. Haz lo que quieras. Ahí está tu casa. Mire cómo es el Señor, hermano. Yo no pago un 5 de casa. El Señor ha sido bueno. Porque cuando le creemos y le pedimos específicamente, Dios abre cualquier puerta sobrenatural. Pero tenemos que tener fe.
No limitemos el poder de Dios. Lea conmigo capítulo 12, verso 7. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó: levántate pronto. Y las cadenas cayeron. A mí esto me toca, hermano, porque yo le aseguro que alguna viejita de esa iglesia pidió eso por Pedro, hombre. Esas viejitas, ¿dónde están las viejitas aquí, hermano? Aleluya. Esas viejitas que tienen fe, hermano. Esas viejitas que le claman a Dios. Esas viejitas que no faltan los martes. Ahí están clamando. No faltan los ayunos, no faltan los cultos. Ahí están clamando: Señor, mándale un angelito. No seas exagerada, niña. No le pide eso al Señor, sea realista. Vea que sí, nos dicen los hermanos Matafé a nosotros, hermano. Sea realista, niña. Usted no la da para tener una casa ahí en Las Megas de nuevo, hombre. Así le dicen a uno. No, sea realista, hija. Mira, al cipote, a lo mucho que alcanzas es para una moto, hombre. No le estés pidiendo carro, hombre, que ni trabajo tenés. Vea que sí somos, hermano. Matafé. Yo tengo el deseo de una beca y de estudiar allá, ser realistas. Y ahí de la Gustavo Adolfo Vides ha salido, hombre. Ser realista. ¿Quién te va a dar beca ni bueno para la matemática? Y somos pero tan matafé, hermano. Yo le aseguro que una viejita ahí, alguna de esas viejitas dijeron: pidámosle un ángel. Solo un ángel puede entrar allá a la cárcel y sacar a Pedro, porque ¿quién de nosotros? Mira, tú no puedes tener cuello con nadie humanamente, pero usted y yo tenemos cuello con el Rey de Reyes y Señor de Señores. La iglesia no tenía cuello con nadie. Pastor, ayúdeme a orar por el examen de notariado, dijo alguien hace unos 3 años atrás. Porque es que solo se pasa y le dan una cuestión ahí. Y me dijo: con cuello. Bueno, ¿y qué cuello tienes tú?, le dije yo. Pues el Señor. No, pero es que o lo crees o lo crees. Y se fue a hacer el examen, que es tan difícil, y obtener una plaza es aún mucho más difícil. Pero como se fue con cuello. Si es que muchos no han recibido, hermanos, porque no tienen fe. Muchos no han recibido porque no tienen fe. Pida en grande y pídale específico. Pídale específico. Esta iglesia oró clarito. ¿Qué quiere usted, hermano? El tiempo me come. ¿Qué quiere usted? ¿Qué petición tiene en su vida que ha estado, hermanos, no específica? ¿Qué peticiones hay en su corazón que usted ha tenido temor de hacerlas? Porque, es que no, es que la verdad que yo no. Me llama la atención, he estado viendo esto de las elecciones de Costa Rica. Yo no sé cuántos han estado viendo las elecciones de Costa Rica. Este domingo fueron las elecciones de presidente y se han ido a una segunda vuelta electoral. Pero uno de los candidatos que va ganando y que ganó por más votos en esta primera vuelta, y esperamos en Dios que se consolide en la segunda, ¿saben quién es, hermanos? Es un ministro de alabanza de una iglesia, es un pastor, el primer presidente en la historia de Costa Rica. Yo lo creo, va a ser un pastor. ¿Y de dónde, hermano? Es un ministro de alabanza. Ahí está, hermano. Y me ha encantado, hermano. Yo tengo muchos pastores amigos en Costa Rica y me han enviado videos y he estado viendo ahí. No recuerdo el nombre ahorita,
Pero déjeme decirle una cosa. Déjeme decirle, me encanta, hermanos, cómo él impacta, cómo él testifica, cómo él habla de Dios y no a una manera religiosa. Es como que tengamos aquí, hermanos, ¿cuántos conocen aquí a nuestros tecladistas? Y que de repente, hermano, bueno, hoy no está Ruscón ni lo demás. Y diga, va para presidente. Deme trabajo, hermano Rusconi, pues acuérdese de mí, ¿verdad? Así que no vean nada mal a nadie, hermano, porque si ese pide y tiene fe y le dan la bendición, acuérdate de mí, Señor, dígale, ¿verdad? Así que pidió específicamente, yo quiero ser presidente de esta nación. Quiero ser presidente de esta nación. Ay, mijo, pero olvídate de eso, ser realista. Si es que al que cree, todo le es posible. Así se lo digo, hermano. Cada quien, pues, en su rollo. Yo no me voy a meter a la política, ni me voy a pedir que sea presidente. Pero óigame bien, pero cada quien tiene la fe. Y pidieron, Señor, lea conmigo, por favor, verso 8. Y le dijo el ángel, en el verso 8, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero Pedro no sabía que era en verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. ¿Cómo se abrió la puerta, hermano? No habían cerraduras electrónicas como las de ahora que apretan un botoncito y se abre allá. Iban pasando, se abrían, hermano. ¿Cuántos creen en milagros? ¿Cuántos creen que puertas se le van a abrir este año 2018? Así, hermano, que el Señor se la va a abrir. Aleluya. Y tú vas avanzando y la puerta ni tan siquiera vas a tocar, se va a abrir. Ahí va Pedro. Apúrate, Pedro, hombre. Yo te quería más rápido, Pedro. Apúrate, hombre. Ahí va el ángel apurándolo. Porque Pedro, y esto es visión, y esto es un sueño. Pero sí va abriendo. Lea conmigo. Verso 11, entonces Pedro volviendo en sí dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a la casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos. ¿Cómo estaban, hermanos? ¿Cómo van a estar los grupos de fe mañana? ¿Cómo van a estar? ¿Cómo van a estar los grupos de fe? Orando. Ahí en Armenia van a estar orando. Señor, que Armenia sea para Cristo. Convierte a Armenia. Comiencen a pedir. Comiencen a clamar. ¿Cómo van a estar en Versalles? ¿Cómo van a estar en Cinco Cedros? ¿Cómo van a estar allá en el Chaparral, La Esperanza? Todos esos lugares. ¿Cómo van a estar en Las Moritas? Orando. ¿Cómo tiene que estar la iglesia? ¿Cómo tiene que estar la congregación? Orando, orando, orando. Y luego dice el verso 13, cuando llamó Pedro a la puerta del pacto, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, a la cual cuando reconoció la voz de Pedro, mire, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos dijeron, estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. ¿Qué hizo la oración intercesora? Libró a Pedro de la muerte. Cuando alguien te diga, yo quiero cerrar aquí por el tiempo, cuando alguien te diga, hermana, ore por mí, tómese eso como una carga. Cuente, voy a orar, aunque sea, hermana, voy a llegar a doblar rodillas ahorita mismo. Voy a orar por eso.
obre el milagro. Y no voy a pedir, Señor, algo natural, voy a pedir algo sobrenatural. Esta noche yo pido por algo sobrenatural para tu vida, hermano. Que puertas sobrenaturales se abran en tu vida. ¿Cuántos tienen fe para decir amén esta noche? Puertas se van a abrir, hermano. Dios va a enviar su ángel. El favor de Dios va a estar contigo. Pero tenemos, hermanos, y quiero cerrar con esto. Una iglesia se vuelve poderosa, hermano, cuando deja de ser egoísta. El secreto de una oración intercesora es olvidarnos de nosotros para acordarnos de nuestro hermano. Alguien aquí, no levante la mano. Alguien aquí esta noche estará sin trabajo, pidiendo una provisión económica. Quizás no tiene que comer. Y fulano levanta la mano. Es para que esta noche todos nos volvamos a orar y a bendecir. Voy a olvidarme un momento de mí para acordarme de ti. Voy a olvidarme un momento de mi necesidad para acordarme de la suya. Eso hace poderosa la oración. Eso hace viva una oración. Yo no sé quién necesita un milagro económico esta noche, pero mis oraciones son contigo en este lugar. Que Dios te abra puerta, que Dios te bendiga y que Dios extienda su provisión sobrenatural sobre tu vida. En el nombre de Jesús. Allá atrás, ¿cuántos dicen amén esta noche? Allá atrás, aquí adelante, ¿cuántos dicen amén? Dele palmas al Señor esta noche. Aleluya, Señor. Ore al Señor, ore al Señor, ore al Señor. Ahí incline su rostro y comience a pedir esta noche. Pida esta noche, levante una oración intercesora ahí donde usted está en este lugar. Tómese este momentito para orar, para levantar una oración intercesora. Quizás no por su vida esta noche, quizás habrá que orar por alguien, quizás habrá que orar por alguien esta noche. Oh Padre, en el nombre de Jesús esta noche, tú conoces las vidas, tú conoces los corazones. Padre, esta noche oro, o allá por mi hermano Hugo, Padre, que está de pie, Señor, oro, obra el milagro. Obra esa petición, Padre. Yo te pido que concedas el anhelo de su corazón, Padre, en el nombre de Jesús. Alguien más necesita oración. Levanta tu mano. Mira esas manos levantadas esta noche, Padre. Mira esas manos. Oh Padre, obra. Envía tu ángel. Envía tu ángel esta noche, Señor. Rompe las cadenas, sácalo de la cárcel, sácalo de la esclavitud. Mira que la espada ha sido puesta sobre ellos. La espada de Herodes ha sido puesta sobre tu vida. Mas esta noche te pido que tu ángel, Señor, envía tu ángel y sálvalos, rescátalos, Padre, esta noche y obra el milagro. Recibe esta noche, recibe un milagro sobrenatural. Recibe un milagro sobrenatural en el nombre de Jesús esta noche. Oh, yo clamo por esos milagros, intercedo. Yo tengo fe para creer. Cosas grandes van a venir de parte de Dios. Cosas que te van a asombrar, porque estás pidiendo sin temor. Estás pidiendo sin temor. Estás pidiendo sin temor. Alguien en esa iglesia pidió, envía un ángel. Alguien le creyó y Dios se honra cuando le pedimos en grande. Pide en grande, hermano. No te limites esta noche a pedir cosas pequeñas. No te limites a pedir cosas insignificantes. Pide en grande porque tienes un Dios grande. Pide en grande, óyelo bien. La iglesia pidió algo sobrenatural. Pide algo sobrenatural esta noche. Pide algo que sea más grande de lo que esperas. Efesios 4:20 dice que Él es el Dios que sobrepasa todas nuestras expectativas. Prospérame, dile al Señor, bendíceme. Bendíceme, Señor. Hoy quizás, Señor, estoy agobiado por las deudas y los compromisos económicos.
Pero te pido un milagro, que me bendigas sobreabundantemente, Señor. Bendíceme de tal manera que tenga la bendición de bendecir a otros, Padre Celestial. Que tenga ese placer de poder ayudar a los que un día estuvieron conmigo. Y Dios te va a honrar esta noche. Oh, bendito Dios, esta noche. Difícil para Dios.